Veamos ahora dos herramientas de análisis de circuitos utilizadas comúnmente, denominadas divisor de tensión y divisor de corriente. Para analizar el divisor de tensión, partiremos del circuito serie que analizamos anteriormente. Tomamos entonces como punto de partida la corriente total, que va a ser igual a la corriente que pasa por cada resistencia, y a partir de esta igualdad, aplicando la ley de Ohm, entonces decimos que la corriente total es la tensión de la fuente entre la R total. La corriente 1 es V1 sobre R1, la corriente 2 es V2 sobre R2 y la corriente 3 es V3 sobre 3. Como las corrientes por cada elemento son las mismas, entonces se establece esta igualdad que vemos acá. Luego entonces podemos tomar cualquiera de las expresiones, por ejemplo la V sobre la R total es igual a V1 sobre R1, y a partir de esta igualdad entonces despejamos el valor de la caída de tensión en V1 para calcularlo haciendo una división de la tensión total. Por eso se llama divisor de tensión. Esa división se hace a través de la relación del valor de la resistencia R1 entre la resistencia total. Nótese que acá entonces lo único que hay es que despejar el valor de V1 pasando a multiplicar R1 a V y dividir todo entre RT, que es esta expresión que tenemos acá. Si sustituimos los valores, entonces nos queda que 220 volts de la fuente multiplicado por los 20 ohms de la resistencia R1 y dividido entre las 80 ohms de la resistencia total, nos van a dar los mismos 55 voltios que habíamos resuelto anteriormente, solo que ahora aplicando esta expresión llamada divisor de tensión. Esa misma expresión la pudiésemos aplicar para la segunda resistencia. Ahora la división de tensión sería V por R2 sobre RT. En este caso, como es el mismo valor, nos va a dar el mismo resultado en la tensión de 55 voltios. Y en el caso de R3, tendríamos R3 sobre RT, estarían multiplicando a V. El factor de división entonces sería 40 sobre 80, que son los valores de la resistencia R3 y R total, multiplicado por la tensión total. Es decir, en este caso el resultado serían 110 voltios. Si aplicamos ahora un análisis similar para el circuito en paralelo, trabajaríamos con un elemento conocido o una técnica conocida como divisor de corriente. En este caso se basa en el principio en la corriente total, que se divide en corrientes por cada elemento conectado en paralelo, a diferencia de la anterior en la que la división se hace en la tensión. En este caso partimos de la igualdad de las tensiones y luego, aplicando ley de Ohm, pues tenemos las diferentes expresiones para la igualdad. I por R total será la V total, que esto a su vez va a ser igual a I1 por R1, ya que el producto de esta corriente por esta resistencia me va a dar la caída de tensión, y como están en paralelo, siempre la caída de tensión va a ser la V total. Por eso I1 por R1 es igual a I por RT y también es igual a V total. Lo mismo sucederá con I2 por R2 e I3 por R3. Si ahora tomamos los términos de la expresión anterior, recordemos que para la R total tenemos que aplicar la ecuación de la suma de los inversos. Anteriormente lo habíamos aplicado y nos dio una R total de 8 ohms. En este caso la corriente total va a ser 220 volts dividido entre la resistencia total, es decir 27,5 amperios, y a partir de esos valores totales podemos aplicar entonces el divisor de corriente. Si tomamos la primera relación donde tenemos la I total y la corriente 1, entonces diríamos que I sobre R1 es igual a I1 sobre RT. Acá entonces despejamos a I1 y en este caso tendríamos que I1 sería RT entre R1 multiplicado por la corriente, nos da la división de la corriente, en este caso la corriente total, que sería, en vez de 27,5 amperios, una parte de esa corriente que serían los 11 amperios. La misma expresión la aplicamos ahora para la corriente 2. Tenemos a I total multiplicado por la R total entre R2, despejamos de acá esa expresión y nos queda entonces que multiplicando la corriente total por la relación de las resistencias R2 y R total nos dan los 11 amperios de la corriente 2. Y finalmente para la tercera corriente tendríamos entonces la relación RT sobre R3, RT sobre R3 sería 8 entre 40, es decir 5,5 amperios. Y de esa manera llegamos al mismo resultado que habíamos hecho anteriormente cuando analizamos el circuito paralelo con la aplicación directa de la ley de Ohm.